me querrá decir No combina campo? con el tema, pero no importa. ¿Qué Con le ese- querrá decir? Dígame ese- usted qué le quiero decir. Con ese movimiento. ¿Qué le quiero decir? No ¿Y sé. ahora qué le quiero decir, Temponi? ¿Qué le quiero decir? ¿Qué le quiero ¿Y decir? ahora qué le quiero decir, Temponi? Ah, eso no me gusta nada. Ah, Ya vamos ¿y a ahora? llegar. ¿Qué le quiero decir? Esa agitadita me resulta buena. Ya vamos a llegar a la semiótica del manejo del abanico. Objetos con historia, señores. Nos fuimos hasta el Cabildo porque allí se está Yo desarrollando... no fui, fue usted, discúlpeme. Bueno, pero nos fuimos, me refiero al equipo. Ah, muy bien, ¿O voy tiene yo razón, solo? perdón. No, es que yo soy un poco egocéntrica y narcisista, por eso. No se Perdón, castiga perdón. así tampoco. Disculpe, digo. disculpe. Nos fuimos en el equipo de nuestro Excelso, con parte de nuestro Excelso equipo que tanto nos enorgullece en las noches y en las tardes, como en este caso que fuimos al Cabildo, porque está la muestra El legado invisible de la artista plástica Alejandra González Divina muestra muy Soca. recomendable, para ir porque hay de todo y vale mucho la pena. En la muestra, como decía, de Alejandra González Soca, hay objetos propios del acervo del Cabildo y otros que le arrimaron particulares porque ella hizo una convocatoria abierta. El tema central es la representación histórica de la mujer, ¿ah? Y de ahí lo de El legado invisible. En una gran vitrina cúbica, cuando uno entra, y ahí llegamos al centro de nuestra historia de hoy, hay una veintena de abanicos de principios del siglo XX, que son nuestros objetos con historia de la jornada, y nos transportan a otros tiempos y a otras costumbres. Para hablar de esto nos recibió allí en el Museo Histórico Cabildo su directora, que no es otra que Rosana Carrete. Vamos allá. Rosana, ¿cuál es la historia de estos abanicos? ¿De dónde salen? ¿Por qué están acá? Muy bien. Los abanicos forman parte mayormente de la colección del acervo del Museo Histórico Cabildo. En algunos casos estaban guardados, algunos de ellos, algunas de las piezas, en una caja fuerte que fue cerrada en 1996 con acta notarial y había permanecido en una caja fuerte que teníamos un gran enigma en el museo que había dentro de la caja. Finalmente, en verano de 2015, con una cerrajería especial, porque era una caja fuerte que tenía un juego de 3 llaves y que, bueno, faltaban 2 de las llaves, entonces era muy difícil tener acceso a su contenido, con otro escribana de por medio, abrimos la caja y nos encontramos, entre otras piezas de inmenso valor patrimonial, con estos abanicos. Los abanicos luego pasaron a la sala de restauración textiles. Allí la licenciada Paula Larguero es quien se encarga, bueno, de buscar información en el libro inventario, de cotejar, de buscar de qué se fueron hechos y demás. Y luego pasaron a formar parte de esta exposición que es El legado invisible y que justamente habla un poco de lo que es la representación histórica de lo femenino. En otro caso, como es el abanico central, que es de 1920, perteneció a Ana María Federici. Ella lo bordó personalmente para su boda y luego pasó también de generación como legado de generación a su hija y su hija a su hija. Y finalmente, bueno, un particular que es Federico Barofio. Aldo Barofio. Aldo Barofio. Que tiene una historia también para Exacto. contarnos en este ciclo. Exacto. Y que la historia es de su tía abuela, o sea, de la hermana Exacto. de Ana María. Entonces nos trae Aldo el abanico, que había estado a punto en una limpieza de esas que se hacen de trastos en las casas, había estado a punto de ir a parar una volqueta. Por suerte fue rescatado un abanico que había ocupado un lugar preponderante en su casa y termina siendo parte de esta exposición. Verdaderas obras de arte, ¿no? Uno lo relaciona mucho con lo español por la historia de uno, pero en Asia también hay toda una tradición del abanico, en Japón, y andás a ver cómo son los códigos también, si son iguales o no, que vamos a hablar en un ratito. Los códigos no verbales a los que ya llegaremos. Y ahí se da esa cosa entre Federico Barofio, dice ella, yo digo Aldo Barofio, y la historia, ustedes tal vez recuerden, fue Objetos con Historia, aquella revista Página Blanca, también de principios del siglo XX, porque, bueno, estamos hablando de las mismas protagonistas, la abuela y la tía abuela de Aldo. Y Federico es el hijo, o sea, teníamos razón los dos con Carrete, con Rosana Carrete. Federico es el hijo que fue el que lo llevó hasta el Cabildo, Aldo es el que lo había rescatado, ese abanico que en una limpieza estuvo a punto de irse a una volqueta.
Bien, y llegamos a esta Qué suerte historia. que hay gente que rescata esas cosas, que se da Sí, cuenta del valor claro. que tiene, ¿no? Y se lo guarda. Yo Y soy ahí muy está. de desprenderme, y después a los años ya veo que me voy a arrepentir. Y vos sabés que una pequeña intimidad de todo esto es Bueno, que bueno. finalmente, nada, intimidad inofensiva. Muy linda, por cierto. Intimidad es que finalmente Aldo Barofio le dijo a Alejandra González Soca, al artista, que se lo quede el abanico. Se lo regaló. Ay, El abanico qué de la abuela. lindo. Bueno, vamos al significado de algunos. Desprendido también. Sí. Bien, Sí, ahí. rescatador y desprendido. Sí. Un abrazo para Aldo también, para la artista Alejandra González Soca y para Rosana Carrete, que nos recibió. En este caso hablamos un poco de eso, de la simbología y el movimiento del abanico. Los abanicos en verdad tenían un uso no solo como decorativo, como accesorio femenino, sino que también podía ser un souvenir, podía ser